Y dispongámonos para pensar en algo, y es cómo tenemos nosotros organizada nuestra vida, nuestras situaciones. ¿Cómo hemos administrado lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha dado? ¿Sí? Ahí en las pantallas está administrando para el futuro. Porque seguramente algo que nos ha fallado a nosotros es la administración, y no me refiero solamente a la parte económica. ¿Cómo hemos administrado nuestra vida? ¿Cómo hemos administrado nuestra familia? Porque ¿qué es administrar? El diccionario dice, administrar es gobernar un territorio, una comunidad o una institución. Los gobernantes son eso. Lo que pasa es que no se dedican a administrar. Pero bueno, dejémoslos quietos y que ellos entren en cuenta después. Y luego dice la palabra, administrar es organizar la economía de una persona o de una entidad. Entonces, organizamos un territorio. ¿Y qué territorio más de más cuidado para administrar que nuestra familia, que nuestra casa? Bien organizadita. ¿Y qué territorio tan bueno para administrar que nuestra economía? Le contaba anoche a las personas que estuvieron que yo duré, después de que el Señor me llamó, mucho tiempo, o si confundido, que si adolorido, o que si que no me perdonaba a mí mismo de la forma como administraba lo que tenía. Porque no sabía que los juegos de azar eran desagradables a los ojos de Dios. E invertí una cantidad tremenda. Mal administrado, mal administrado. Y tenemos que fijarnos, también en nuestra vida le dedicamos más tiempo a una cosa que no es importante que a otra. Y entonces tenemos que dejarnos guiar. Y en la pareja hay uno de los dos que administra mejor. Y si hacen equipo y le damos que dirija el que tiene más visión para eso, y trabajamos en equipo, va a ser algo maravilloso. Algo maravilloso. Pero nosotros somos administradores, porque lo que nosotros decimos que es nuestro, no es de nosotros. Vamos a la palabra del Señor. Y vamos al libro de Ageo, por favor. En el capítulo 2, versículo 8, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe qué decimos nosotros? ¿O qué decíamos? Ahora pues no. ¿Y qué nos dicen muchas personas? Yo hago con mi plata lo que quiera. ¿Y qué dirá Dios a eso? Y por eso muchas veces no nos damos cuenta qué se hizo, qué pasó, y vamos a reclamarle a Dios, y no es así. Y el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que nosotros no somos ni de nosotros mismos, ¿no? Por eso nacemos y no sabemos cuándo nos vamos, porque somos de Dios. Y Él dice, bueno, hasta aquí. Y entonces, ¿qué hay que hacer?
administrar muy bien lo que Dios nos da, lo que Dios nos permite vivir. Porque nada es mío, nada. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, todo el resto, y los que en él habitan. Bueno, y Dios es bueno con nosotros, y voy a dejarles esta mañana por la misericordia de Dios 3 principios para administrar bien. El orden es lo de menos, lo importante es tenerlos, ¿cierto? Y el primer principio es honrar a su padre y honrar a su madre. Honra al papá y honra a la mamá. Alguno dirá, pero es que mi papá, pero es que mi mamá. Yo he leído unas 3, 4 versiones. La Dios habla hoy. La primera que leí fue la Biblia Jerusalén. Luego luego la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente y algunas partes en la Nueva Versión Internacional. Y en ninguno de esas versiones la palabra dice honra a tu papá o a tu mamá si fueron buenos contigo. Todas dicen honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que seas de larga vida y todo lo que hagas te salga bien. Y cada una con sus palabras, pero todas dicen lo mismo. Entonces, el primer principio es honrar. Entonces, ¿queremos que nos vaya bien? La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. ¿Por qué? Dios lo dispuso así. Y algunos me dirán, pero pastor, mi papá y mi mamá ya están bien, no necesitan nada. Aparentemente no necesitan nada. Pero sabemos los que somos papás que una llamada, que un saludo, que un abrazo de un hijo es reconfortante. Y si se les enreda un pan de mil, mejor todavía. Siempre. No es porque les haga falta, no, es porque le quiere decir, papá, yo lo honré. Eso pasa como cuando usted tiene un detalle con su esposa, a lo mejor no le haga falta, y usted le compra una flor, le compra un chocolatín, le compra algo y le dice, mira, mi amor, estaba pensando en ti. Seguro que la esposa no le va a decir, a mí eso no me hace falta. Igual pasa con los papás. Y si ya no están, honre su recuerdo. Pero hónrelos. ¿Sí? ¿Cómo le estamos contestando a los papás? Mire, cuando uno crece, entiende más. Y hay veces que no tienen razón. Contéstele bien. Contéstele bien, hónrelo. Para decirle que no esté de acuerdo no necesita gritar. No necesita que usted sea cansona. Usted es cansón. Contéstele bien, háblele bien. Y, sobre todo los que están formando a los jóvenes, contéstenles bien. Contesten bien y obedézcanles. Obedézcanles. Yo siempre he pensado algo y lo he dicho y tal vez lo vuelvo a decir ahora. A mí me enseñaron a contestarle a mi mamá y a mi papá y a las personas.
Y si a uno le decía el papá algo o la mamá algo, sobre todo las mamás son más rápidas, ¿sí? Y uno decía, ¿qué? Si estaba cerquita, sentí un brazo biónico. Uno no sabía a qué horas. Lo cierto es que tocaba contar a ver si estaban completos. Y entonces uno aprendió a decir, sí señor, sí señora. Aprendió a contestarle. ¿Cómo le contestamos a los papás y a las mamás? Espere que estoy ocupado. Ay Dios. Ya voy. Les digo también lo que les dije, que el cucho, que la cucha, que el viejo, que la vieja. Y en ninguna versión que yo haya leído dice honra a tu cucho y a tu cucha. Ni siquiera la nueva traducción viviente, que es tan real, que es tan lenguaje actual, ¿no? Es tan lenguaje bonito. Y no, tampoco. No dice así. Honra a tu padre y a tu madre. Y luego viene algo más, para que seas de larga vida. Y aquí he pensado tantas veces cuando leo alguna noticia o me entero de alguna noticia, de la cantidad de muchachos que están muriendo entre los 18, 16 y 24, 25 años. Pero son muchos. Y entonces yo me pregunto, ¿estos muchachos honrarían a su papá? ¿Estas niñas honrarían a su papá y a su mamá? ¿Los estarían honrando? O a lo mejor al momento de salir de la casa y montarse en esa moto, oíse que le contestaron fue, no me moleste, yo me voy para donde yo quiera. Y demás niños se montaron porque la mamá le dijo, mi hijo, no vaya, mire, ya es tarde. El papá le dijo, mire, no se vaya, y se montó y no fue honrando a papá y a mamá. La palabra de Dios es muy clara. Libro de Éxodo, capítulo 21. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Y el versículo 17 dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Eso está escrito ahí. Entonces administremos bien. Busquemos que nuestra vida sea larga y que sea una buena vida. Y el Señor dice, honra a tu papá y a tu mamá. Enseñemos a nuestros hijos a honrar, que ellos aprendan. Y los que somos abuelos, que los nietos vean cómo se honran las personas. Ellos aprenden. Ellos son una esponjita. Ellos aprenden ahí. Ese niño está sentado ahí y está poniéndole cuidado a muchas cosas. Yo digo porque a veces estamos hablando, pues, hay alguna cosa. Y Gabrielito está por ahí jugando. Y de pronto, ¿y qué es tal cosa? Cuando uno dice algo, ¡pin! Él tenía puestas las antenitas de vinilo, estaba jugando ahí, pero estaba conectado. Enseñémosles a los niños que ellos aprenden muy bien. Y nosotros honremos a papá y a mamá. Número 2, seamos obedientes a la palabra de Dios y a su voluntad. Libro de Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que haga, y todo te saldrá bien. Buscamos nuevamente que nos vaya bien. Y el segundo paso de la palabra, el segundo paso para que administremos bien es
ser obedientes a la palabra de Dios. Nunca, oiga bien, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hay palabritas que lo marcan a uno y en una oportunidad y en otra oportunidad le va el Señor mostrando cosas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Habrá muchos tratados de psicología, habrá muchos tratados de administración, habrá muchos tratados de derecho, de todo lo que se diga. Pero dice el Señor, nunca se aparte de tu boca este único libro, la palabra de Dios. La palabra. Nos tiene que acompañar, hermanos, en todo momento. Y la palabra nos invita a que nos bendigamos. La palabra nos invita a que nos amemos, y cuando digo amémonos no es con pinchería, es aceptarnos los unos a los otros. Es vernos que somos diferentes y que unos tenemos defectos y en cambio los otros también. ¿Sí? Todos. Y eso debe caminar en nuestro corazón. La palabra de Dios, guiarnos, acompañarnos. Administrando bien, mis hermanos. Y si nosotros nos bendecimos los unos a los otros, administrando la familia, ore por su familia, ore por sus hijos y ore con su esposa. Los casados, y oren con su esposo. Bendíganse. Les decía, la oración no es para sacarse las cosas a la hora de irse a dormir. No, mis hermanos, es para bendecirse. Pídale al Señor cada día bendiciones para su esposa. Pida bendiciones para su esposo. Y no empiece la hora de la oración, Señor, que mi esposa no canteletee tanto. Porque le puede ir regular. ¿Sí? Yo le hablaba al Señor, recién me convertí, Señor, cambia a mi esposa. No por otra, no. Cámbiala, Señor. Y una mañana orando y diciendo, Señor, que mi esposa, ¿verdad? Me dice el Señor, el problema eres tú. Y entonces entendí que la oración no es un tiempo de acusación, que la oración es un tiempo de bendición. Esa es la administración. Bendiga a sus hijos. Declare que ellos serán hombres y mujeres de Dios, instrumentos en las manos de Dios, no necesariamente pastores, sino hombres que con su testimonio hacen saber que existe un Dios y que guía la vida de cada uno de nosotros. Lo que dijo un día Francisco de Asís. Francisco de Asís dijo un día, predique todos los días y si es necesario, hable. Si la palabra está en nosotros y la inyectamos, van a ser las cosas maravillosas. Dice entonces, dice la palabra, por favor me la coloco otra vez. Nunca se apartará de la boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El salmista escribió en el Salmo 1, bienaventurado el que medita en la palabra de día y de noche,
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Los árboles a las orillas de las quebradas son hermosísimos. Cuando había quebradas y cuando podíamos ir a jugar en las orillas de las quebradas. Eso hace la palabra. Pero luego dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Devuélvame la pantalla anterior, por favor. Hay una palabra ahí que yo aquí en mi bosquejo la tengo resaltada y con rojo. No sé si usted la vea. La palabra dice, mejor, ¿de quién depende que nos vaya bien? ¿De Dios? Mire, la palabra dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Soy yo, es usted el que hace que su camino prospere. ¿Cómo? Pues conectado con Dios. No haciendo usted, no. Pero entonces el Señor dice, si usted lee la palabra, si usted vive de acuerdo a la palabra, si usted hace lo que yo le digo, entonces es usted el que hace que su camino prospere. No soy yo. Pero muchas veces le echamos la culpa a Dios. Muchas veces. Y no nos salen bien las cosas y buscamos la responsabilidad de Dios. Y Señor, ¿estoy haciendo las cosas como tú quieres? ¿Estoy haciendo las cosas como tú quieres? ¿Te tengo en cuenta para hacer las cosas? Hermana, ustedes invitan a las que cocinan en la casa, pues algunas saben para la oficina y no cocinan en la casa. ¿Usted invita al Espíritu Santo a que le ayude a hacer el almuerzo? Uy, ¿sabe que es un chef? Pero voy a hacer. Y al rato sería que yo le eche sal al guiso. ¿No les ha pasado? ¿A alguno le ha pasado o me ha pasado solamente a mí? Porque a veces me descuido. Probemos. Pero si caminamos con Él, no nos va a pasar eso. Y entonces harás, soy yo el que hago prosperar mi vida. ¿Haciéndole qué? Haciéndole caso a Dios. Haciendo caso a lo que Él me dice. Y viviendo como Él quiere que yo viva. Y si no, no va a estar bien. El libro del profeta Jeremías dice en el capítulo 7, versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Entonces caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ayer le dije al pastor Julián que hiciera el favor y me la buscara en la Nueva Traducción Viviente, y hoy le digo lo mismo. Hay un proverbio popular que dice que aquel que no avanza retrocede. Y si usted o yo nos estancamos, estamos retrocediendo. Y ustedes me dirán, no, pero si estoy en el mismo puesto. No, no está en el mismo puesto. Digamos que usted es el quinto en una fila y se estanca ahí. Porque la persona que usted estaba esperando no llega. Entonces pasa el otro, pasa el otro, pasa el otro. Pasaron 3. Cuando ustedes cuenten cuántos van, ya no es el quinto, ya es el octavo. El que no avanza retrocede. Y el Señor dice que fueron hacia atrás y no hacia adelante. La Nueva Traducción Viviente me gusta. Dice, pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían.
siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón, retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Su terco corazón. No, yo lo hago así. Es mi vida privada. ¿Por qué? Y es que uno es terquito, ¿no? Yo sé que en estos días algunos están luchando. Nosotros luchamos un año, Pastor Julián, casi, para hacer los cambios, para hacer los ajustes de este año. Sí, casi un año pensando, haciendo. Listo. Porque es que uno se acomoda y después de que se acomoda, cuando no nos acomodábamos así a la entrada, bien ordenaditos, a mí y a los pastores nos quedaba más fácil saber si una persona había venido o no. Porque uno decía, Juanito se sienta en la tercera fila, en la cuarta columna, tin, tin, tin. No vino. Tenían la silla alquilada, llegaban y ¡prim! Allá. Ya tenían la anatomía amoldada a los huequitos de la Biblia, de la silla. Ya están ahí. Y si alguien le ganaba, entonces llegaban y lo miraban rayadito y se sentaban en otro lado y ese día el culto no funcionaba. Acomodados. Uno se acomoda y ahí se queda. Había y hay un argumento. Es que me queda muy lejos. Les hago una pregunta. ¿Bucaramanga está cerquita o lejos del Socorro? Lejos, ¿cierto? Pero cuando yo era bien aficionado al fútbol, me iba para Bucaramanga a un partido de fútbol. 120 kilómetros de ida y 120 de regreso. Y no entraba a preferencia, entraba popular. O sea, entraba a la tribuna de sol y me chupaba 2 horas, 3 horas de sol. Y nunca dije, uy, eso es mucho quedar lejos para ir a ver ese partido. Y nunca dije, y para colmo la entrada, las papas con chorizo y la gaseosa. Juega tal equipo, tin, tin, alista, tal, y nos fuimos. Ni lejos, ni nada. ¿Y sabe a qué iba a veces? A traerme una desilusión porque el equipo perdió. Vea, les voy a contar una cosa. Creo que el martes tuvimos una reunión aquí en la iglesia. Y seguramente algunos se quedaron viendo el partido de Colombia con Uruguay. Cuando salí, pregunté al marcador. Perdió Colombia 1-0. Dije yo, gracias a Dios. A ver si los que se quedaron aprenden. Que Dios nunca nos desilusiona y Él le quitamos en lo mejor por quedarnos perdiendo el tiempo en cosas cuando Él nos necesita. Empezaba el ministerio y Dios tenía que pulirme. Y en esa época Juan Pablo Montoya era noticia en Colombia. Y las carreras de Juan Pablo Montoya eran a esta hora. Ese día la carrera terminaba como a las 11 de la mañana. Yo me la veía completica. Y me quedé a ver la carrera de Juan Pablo y venía el culto de la tarde. Cuando eran como las 11 de la mañana, salieron todos del culto. Juan Pablo Montoya iba ganando la carrera. Fue a alcanzar a uno para sacarle vuelta. No le hizo espacio, se estrelló y perdí la mañana. Ahí empecé a aprender, mis hermanos. Por eso que días pregunté cómo quedó y a Trampamoto me dijeron, perdió Colombia 1-0. Dije, gracias a Dios.
No por maldad, sino porque a ver si aprendemos. A ver si aprendemos a darle el primer lugar a Dios. Y entonces el Señor dice, ahí no avanzan ustedes, ahí retroceden. Y el apóstol Santiago dice en el capítulo 1, versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si caminamos en la palabra de Dios, si vamos obedeciéndole al Señor, con toda la seguridad, mis hermanos, por mal que nos vaya, nos va bien. Dice la palabra del Señor, este será bienaventurado en todo lo que hace. Pero es que hay que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. No es más. Y un tercer detalle para administrar bien es ser fieles con Dios en nuestras finanzas y sembrar para nuestro futuro. Administrando para nuestro futuro, no es para hoy. Dios tiene sus tiempos bien definidos. Y lo que quedó atrás, Él es muy claro, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Él es muy claro, eso lo deja allá. O si de manera que eso es Isaías 43. Y segunda a los Corintios dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y entonces cuando Él nos da instrucciones, nos habla de presente y de futuro. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Obedece mi palabra y todo te saldrá bien. Y en la parte de la economía Él dice, Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, ahí está los tiempos. El presente, honra a Jehová con tus bienes. Hoy, cada día, Señor, te dedico este tiempo como honra a ti, este tiempo de oración. Señor, te dedico este tiempo de la lectura de la palabra para honrarte a ti, para exaltarte a ti. Honra a Jehová con tus bienes. Los bienes no son solamente los morados y los verdes, los azulitos también. ¿Sí? Los bienes es la vida, los bienes es la salud, los bienes es la familia. Los bienes es el tiempo que Él nos da, el hogar, el compartir. Entonces saque ese tiempo y honre al Señor con su tiempo, con ese tiempo. Pero en días como hoy, o cuando venimos a la iglesia y el Señor coloca en su corazón, entonces usted lo honra con una ofrenda. Los sabios llegaron con incienso, con oro y con mirra, para después de adorarlo. Abel, Caín, le dieron una ofrenda. Caín no fue la mejor, pero más que no fuera por lo mejor, por la calidad, fue por el corazón, porque lo hizo como fuera. Aquí hay, yo llevo esto. Y a Dios se le da lo mejor. A Dios se le da el mejor tiempo. Mejor tiempo, ¿no? Alguna vez les dije, no dejen para orar a las 9:30 de la noche, 10 de la noche, cuando están cansados y menos de rodillas. Yo sé cómo se levanta un incómodo cuando se duerme de rodillas. No, déle el mejor tiempo al Señor, el de la mañana. Entonces, hónrelo con sus diezmos. Él dijo, amen, sean justos, tengan fe y no dejen de diezmar. Estoy parafraseando Mateo 23, 23, no está en las pantallas, pero anótelo y lo busca.
Hay de ustedes hipócritas, fariseos hipócritas, que deis más de la enelda, la menta y el comino y olvidáis lo más importante, la fe, la justicia y el amor. Esto es lo que debéis hacer sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de diezmar. Así dice el texto. Mateo 23, 23. Y Jacob dijo: de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti, si tú me acompañas, me guías y me llevas. Y entonces el Señor responde: entonces tus graneros serán abundantes. Ese es el presente. Háganle. El diezmo, la ofrenda, y hoy que tenemos la celebración de primicias, esto está así bonito. Bueno, esto es un detalle, no detalles para nosotros, esto es un adorno, una decoración de la iglesia, porque el significado de la primicia es bien importante. Es lo mejor de los primeros frutos. Ustedes vieron un video aquí, los que han venido los que vinieron los últimos 3 domingos, los 2 últimos domingos pasamos un video, una predicación más que video, sobre la entrega de las primicias. Y habla que Abel entregó lo mejor. El capítulo 4 del libro de Génesis, ahí sí todavía que lo busquen, no dejen de traer la Biblia. Y Abel trajo también trajo de sus primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Le trajo lo mejor. La primicia es darle al Señor lo mejor de lo primero, los primogénitos, dice la palabra. Lo mejor de lo primero. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, decirle: Señor, tú me diste hasta hoy lo primero, en este tiempo me has dado, y de eso yo te traigo para la honra. Eso te traigo. Si ustedes recuerdan el video, dice: y Abraham entregó a Isaac. Y hay una frase: su único Isaac. No tenía más, pero él tenía la promesa de que iban a dar muchos hijos, que sea padre de multitudes. Su único. Y Dios entregó primicia. En la primera carta a los Corintios, una de las citas, en el capítulo 15, en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo fue hecho primicia para la resurrección. Naturalmente muchos pueden pensar: pero Jesucristo no fue el primero. No fue el primero. Porque resucitó el hijo de la viuda, resucitó la hija de Jairo, resucitó a Lázaro. Pero es que la primicia es lo primero, lo mejor. Y eso resucitaron. Pero a diferencia de Cristo, volvieron a morir. La primicia que Dios dio fue la de su Hijo, que fue el primero que murió, resucitó y no volvió a morir, para guiarnos hacia la vida eterna que Él nos abrió. Esa es la primicia, lo mejor, lo mejor. Y Dios nos da ese ejemplo, dándonos lo mejor. Y entonces el Señor dice: honra. Y después dice que para el futuro: y serán llenos
tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El lagar es el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Y entonces ahí, dice el Señor, no va a faltar, eso va a estar rebosando para que usted llene vasijas. Pero Él nos dice, y sus graneros están llenos, y sus lagares se llenaron. No, rebosarán. Y es el principio de la siembra y la cosecha. Los que saben de cultivos nos pueden enseñar. Uno oye decir, voy a sembrar 2.000, 3.000 matas de café. Y se siembra, pero no sabe que tiene que esperar, y no piensan que hay que esperar 2 años para recoger las primeras pepitas. Y hay maticas, y hay árboles frutales que se siembran y tienen que esperar más, 3, 4, 5 años. Los que saben de eso me pueden enseñar. Por eso el Señor dice, y sus lagares rebosarán de mosto. Hacemos hoy y esperamos la bendición. El milagro está en camino, la bendición está en camino. El libro de Malaquías dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probarme ahora. En esto dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré, no si os abro, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vía en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Seréis, os dirán. La bendición se está gestando, la bendición se está haciendo. Y cada día caminemos en esa bendición y por esa bendición. Por eso la palabra nos dice, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y con seguridad ustedes y yo ya empezamos a ver las misericordias de Él. Y la primera es que estemos vivos y estemos aquí alabando y exaltando su nombre. No sé cómo hayamos administrado, mis hermanos. No sé. Pero hoy podemos decirle, Señor, queremos empezar a ser buenos administradores. A administrar para mi futuro. Honramos al Padre, obedecemos la palabra y seguimos su guianza. Una sola frase, mis hermanos. Siendo obedientes a la palabra de Dios, las bendiciones del cielo harán que todo nos salga bien. Coloquemos.